ministrando nuestros corazones, Señor. Pedimos que seas tú el que nos reveles, Señor, esa verdad que tanto necesitamos, que es tu palabra, Señor. Señor, y ayúdanos a abrir cada uno de nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, entender, comprender y guardar, Señor, poder vivir, Señor, la verdad que tú nos enseñes en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, porque de verdad que te necesitamos. Pedimos, Señor, que te glorifiques en tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, y que, Señor, Cristo sea mostrado y revelado, Señor. Señor, en esta verdad, Señor, que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir una de las palabras que el Señor está hablando mucho a mi vida, a mi corazón, y es que viva la palabra de Dios. Porque a veces conocemos mucho lo que es la Biblia, ¿no? Tenemos mucho conocimiento, guardamos mucha información, pero a veces necesitamos detenernos y mirar si cuánto de esas cosas que estamos aprendiendo, que estamos recibiendo de la Escritura, realmente estamos viviendo. La estamos obedeciendo, la estamos llevando a la práctica, ¿no? Y si realmente se puede ver la evidencia de esa palabra trabajada, obrada por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces me gustaría compartir eso en esta mañana y vamos a Santiago, capítulo 1. Desde el versículo 19, y que el Señor nos ayude con su palabra. Y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Me gustaría, es un poco largo, pero me gustaría leerlo en otra versión, en la traducción lenguaje actual. Y dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido de ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan,
porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo, y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios, el Padre, es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Entonces, es interesante cuando entramos a profundizar un poco más la palabra aquí, ¿no? Nos está diciendo que tenemos que ser rápidos para oír, tenemos que estar siempre dispuestos a oír. ¿De qué está hablando? Cuando nosotros predicamos la palabra, muchas veces mucha gente no va a aceptar y va a haber mucha confrontación en cuanto a la palabra de Dios. Pero yo tengo que tener seguridad de esa palabra que Dios me ha entregado a mí, Dios me ha dado a mí, y de que esa palabra realmente ha trabajado en mi vida. Entonces, mucha gente no estará de acuerdo con eso. Y muchas veces tenemos la tendencia de discutir, de pelear y querer defender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no necesita ser defendida. La palabra de Dios es la verdad y punto. Y va a confrontarnos siempre, a todos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Confronta nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa, y eso no nos gusta a nadie, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Eso, no hay ni una sola persona que diga que de buenas a primeras ha aceptado la palabra que Dios le ha dado, ¿verdad? Entonces, continuamente la palabra nos va a confrontar. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar nuestro pecado, nos va a mostrar lo que estamos haciendo mal. Pero nosotros tenemos que aceptar, porque nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios es personal, y Dios me va a hablar personalmente a cada uno. A lo mejor esta palabra no le toca a mucha gente, pero a lo mejor le toca a una persona. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor con esa palabra? Está confrontando a esa persona. O a mí misma me está confrontando. A lo mejor no hace efecto a lo que están escuchando, pero a mí me está confrontando, ¿verdad? Pero entonces, está en cada uno de nosotros realmente, ¿qué? Escuchar, que estemos atentos para escuchar. Porque no es solamente yo venir, leer al vuelo la palabra de Dios y no detenerme a realmente escuchar lo que Dios me está hablando a través de ella. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Que pongamos atención para escuchar lo que Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos está confrontando? Entonces, dice, seamos prontos, seamos rápidos para oír, que tengamos el corazón dispuesto a eso. Porque no es solamente detenerse y escuchar, porque a veces escuchamos, pero la palabra entra por un oído y sale por otro oído. ¿Qué es lo que nos hemos hecho? Guardarlo. Realmente detenernos, analizar y profundizar en esa palabra que el Señor nos ha dado. Entonces, así continuamente, a veces vamos a los cultos, recibimos la palabra, pero no hemos dejado que esa palabra realmente entre en nuestros corazones, no hemos dejado que realmente Dios nos confronte con esa palabra y nos ayude a detenernos, a pensar, a analizar en lo que hemos escuchado. Entonces salimos fuera de la misma manera y no hay cambios y no permitimos que el Espíritu Santo obre esa palabra en nosotros. Entonces, tardo, ¿para qué dice? Para hablar. Entonces, no podemos nosotros estar hablando mucho. Nosotros, cuando vamos a hablar a una persona, vamos a llevar ese mensaje del Evangelio a una persona, nosotros tenemos que buscar esa sabiduría en Dios para poder entregar ese mensaje. Porque tenemos que entender que no todas las personas son iguales.
Cada persona tiene su carácter, tiene su manera de recibir las cosas, tiene su manera de ver las cosas, y nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder llegar a las personas. Porque realmente el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. A nosotros nos toca entregar el mensaje, llevar ese mensaje del Evangelio. Pero luego ya nosotros no podemos hacer otra cosa por la persona que orar y dejar en las manos del Señor y dejar que el Espíritu Santo obre esa palabra en el corazón, ¿verdad? Entonces yo no puedo discutir con nadie. La mayoría de las veces no van a aceptar, pero yo no puedo ponerme a discutir por la persona queriendo hacerle entender y queriendo meterle a la fuerza esa palabra. Necesitamos esa sabiduría. Entonces yo necesito ser sabio y prudente y callar, porque el Señor nos dice, el que recibe, bien, la paz llegará a esa persona o a esa casa, pero el que no recibe, nosotros no podemos obligar. Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Dice, y también ser prudentes con nuestras palabras, porque nosotros tenemos que entender que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a nosotros, por ejemplo, tener una mejor comprensión de la Escritura, de la palabra de Dios, cuando realmente prestamos atención? Cuando ponemos nuestro corazón para escuchar lo que Dios nos está hablando. Para escuchar, necesitamos escuchar. Somos mucho de hablar, hablar, hablar. Eso es lo que hacemos cuando venimos en oración, ¿no? Hablamos, pero no le damos tiempo al Señor para que Él nos hable, para poder escucharle, ¿verdad? Entonces, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y por donde Dios trae su revelación, y es a través de su palabra. Por donde Dios habla, es a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra porque nos dice que la profecía perfecta, sin mácula, y todo lo que necesitamos está en su palabra. Y es allí donde nosotros tenemos que buscar a Dios. Y toda palabra que yo escuche, por otro lado, yo lo tengo que llevar a la palabra de Dios, y yo tengo que filtrarlo por aquí para saber si es de Dios o no es de Dios. Amén. Entonces, leí esto y me pareció muy gracioso, pero a la vez es una verdad muy grande. Charles Spurgeon dice: Dios nos ha dado 2 oídos para escuchar y una boca con una lengua detrás de unos barrotes llamados dientes. Pero ni con esos barrotes no podemos controlarlos. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, ya no podemos controlar esto. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar con esto? De que Dios nos dio 2 oídos para escuchar, pero una sola boca. Y necesitamos entender esta importancia, ¿verdad? Entonces, cuando verdaderamente hemos puesto el corazón para escuchar la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo hace la obra transformadora en nuestra vida. Entonces, en Juan 8:31-32, Jesús les dijo a sus discípulos, no a los discípulos, a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿dónde yo quiero llegar en esto? Que no es solamente conocer la palabra de Dios, sino que esa palabra, ¿qué nos dice? La misma Escritura nos dice, nos lava, nos limpia. Y esa palabra el Espíritu Santo usa para hacer esa obra de transformación en nuestra vida. Pero, ¿cómo crecemos
¿Cómo tenemos crecimiento en eso? No solamente en nuestra vida espiritual, sino en nuestra fe. A través de la obediencia, a través de caminar en esa verdad de la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué es permanecer? Permanecer no es solamente escuchar y creer. Todo el mundo escucha y cree, hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Pero qué no hacen? No obedecen a Dios. Pero el Señor nos manda vivir en obediencia a su palabra. Nosotros tenemos que llevar a la práctica la palabra de Dios. Es que se tiene que ver, se tiene que evidenciar esa palabra en nuestra vida. Porque se tiene que ver los frutos. Esa palabra que hemos recibido, esa verdad que hemos recibido que es Cristo, se tiene que ver en nuestra vida, se tiene que evidenciar a través de ¿qué? De los frutos que producimos. Pero a veces pensamos que los frutos son las almas a quienes predicamos y que vienen a Cristo. No, los frutos son los cambios que se pueden ver en nuestra vida. ¿Qué puedo mostrar? ¿Tengo misericordia? ¿Tengo amor? ¿Tengo compasión? ¿Tengo servicio para los demás? ¿Realmente muestro todo el carácter de Cristo en mi vida? Esos son los frutos que necesitan ser evidenciados en nuestra vida. Pero todo eso es a través de la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra, pasamos a la acción. ¿Y la acción qué es? La obediencia. La obediencia. Porque el Señor nos habla, toca un punto en nuestra vida, el cual Él quiere trabajar. ¿Verdad? Cuando venimos a la palabra es cuando realmente somos expuestos. Es allí podemos ver toda nuestra naturaleza. Y Dios, cuando quiere tratar un área de mi vida, un pecado en mi vida, me lleva a una verdad de su palabra donde trata eso. Entonces me confronta con eso, pero ¿yo qué hago? ¿Hago oído sordo? Yo tengo que pasar a la acción. ¿Y paso a qué? A la obediencia. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son las leyes que Dios ha puesto? Y ha dicho, si tú caminas en obediencia a mis leyes, a mis mandamientos, ¿qué dice? Te irá bien. Serás prosperado en todas las cosas que hagas. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado para nosotros. Y el Señor nos sigue diciendo, si tú me permaneces en mi palabra, entonces te irá bien. Serás prosperado. Pero hay algo más importante. Dice, seréis mis discípulos. Porque un discípulo, ¿quién es? Alguien que sigue a una persona. Pero no solamente sigue a una persona, sino que busca hacer lo que esa persona hace. Vivir de la manera como esa persona vive. Eso era lo que hacían los judíos cuando seguían a un maestro, los fariseos. Los maestros, cuando seguían a un rabino, no solamente le seguían, sino buscaban imitar a ese rabino. Buscaban hacer y vivir la manera como vivía esos rabinos. Pero eso también es lo que nos llama el Señor Jesucristo aquí. Dice que nosotros necesitamos su carácter, y su carácter es el que tiene que formarse en nuestra vida. Pero eso solamente sucede cuando nosotros vivimos en obediencia a su palabra. Cuanto más caminamos en obediencia, más morimos nosotros y más se levanta Cristo en nuestra vida. Eso es guardar la palabra de Dios. Eso es vivir, escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces,
cuando nosotros vivimos en esa obediencia, entonces la palabra hace su obra de limpieza en nosotros. Y yo escucho a mucha gente que tiene este pensamiento. Y mucha gente piensa que la salvación que recibimos de Cristo es solamente ir al cielo. Y eso no es una verdad. Es verdad que eso nos lleva al cielo. Pero eso es mucho más. La palabra de Dios implica mucho más. El mensaje de salvación implica muchísimo más para nuestra vida, porque trae muchas cosas más para nosotros. Y nosotros debemos comprender esto. Entonces, en Lucas capítulo 11, versículo 28, esto está en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es bendecido la persona. Entonces, estábamos hablando de que la salvación implica más cosas. ¿Qué ha traído para nosotros Jesús con ese sacrificio en la cruz? Ha traído reconciliación con Dios. Nos ha dado perdón de pecados. Nos ha justificado. Si verdaderamente hemos creído en Cristo y hemos creído en la obra de la cruz, entonces trae esto: reconciliación, perdón de pecado, justificación, redención, santificación, y podemos seguir agregando a la lista. Pero todo eso es un proceso en nuestro caminar con el Señor. Esto es todo un proceso en nuestra vida con Dios, a lo largo de nuestro caminar con Dios. Pero todo eso, ese proceso y todo esto que hemos leído, esta lista, se hace real en nuestra vida cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Cuando realmente la llevamos en práctica, la podemos vivirlo. Porque eso es lo que nos dice en el versículo. Dice, el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es recibir y obedecer, no solamente escuchar y pasar de largo. Entonces, me gustaría mirar esto en el porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y esto es muy interesante, porque el griego del texto que estamos leyendo habla de ver nuestro rostro o de nuestra naturaleza real. Nosotros nos miramos al espejo, ¿verdad? Cuando nos vamos a peinar, vemos si estamos bien peinados, si estamos bien vestidos, miramos. Pero el espejo ordinario que nosotros usamos solamente muestra lo externo, solo lo que está por fuera. Pero sin embargo, aquí está mostrando, dice que la palabra de Dios es el espejo donde realmente yo me puedo ver tal cual soy. Me muestra mi verdadera naturaleza. Me muestra quién soy. Soy un pecador. Me muestra todos los pecados que hay en mí. Me muestra toda mi maldad. Yo puedo ver reflejado en la palabra de Dios. Me muestra no solamente mis acciones, sino me muestra la intención de mi corazón. Me muestra realmente lo que hay dentro de mi corazón. Me muestra los deseos de mi corazón. Me muestra todo lo que hay dentro de mí. Y eso lo hace la palabra de Dios. Por eso es que es
es tan importante que nosotros vayamos a la palabra y no nos engañemos. A veces nos consideramos buenas personas, a veces nos consideramos que estamos bien. Pero cuando vamos a la verdad de la palabra, ¿qué es lo que nos muestra? No estamos bien. Continuamente estamos pecando. Y yo no puedo negar eso. Yo no puedo mirar a otro lado a eso. ¿Por qué? Porque esa es mi verdadera naturaleza. Esa es la persona que realmente yo soy. Y este es el espejo donde me muestra eso. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y eso es lo que el original del griego nos está diciendo aquí. Que este espejo, que es la palabra de Dios, me muestra mi verdadera naturaleza. ¿Quién es realmente Álida? Porque yo puedo mostrar una cara por fuera. Yo puedo comportarme de una manera por fuera, pero por dentro, el que revela realmente quién soy, es esto, es la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vamos a la palabra y el Señor nos confronta con un pecado, no hay dónde huir, no hay dónde ir. Pero ahí tenemos que tomar una decisión. Allí entra la fe. Allí entra nuestra fe. Creemos, aceptamos, pedimos misericordia, pedimos perdón, pedimos que el Señor nos ayude a arrepentirnos y también, ¿qué cosa? Cambiar, dejar ese pecado y cambiar el rumbo de nuestra vida y hacer lo que el Señor me está llamando a hacer. Si soy mentirosa compulsiva, si estoy mintiendo continuamente, el Señor me va a hablar y me va a decir, deja de mentir. Pero ¿qué yo voy a hacer? ¿Voy a escuchar? ¿Voy a aceptar? ¿O voy a pasar de largo? Porque yo les puedo garantizar que cuando realmente hemos abierto nuestro corazón, el Señor va a venir una y otra vez y me va a hablar una y otra vez. Pero cuando yo persisto en mi pecado, el Señor me va a dejar de lado, me va a dejar. Me va a dejar que yo siga pecando, que yo siga en ese pecado, pero luego hay consecuencia. Todo pecado tiene una consecuencia y de eso nadie se libra. De las consecuencias no nos libramos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo y eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez que venimos a la palabra de Dios, tenemos que venir conscientes de que nos va a mostrar nuestro corazón y nos va a mostrar nuestra verdadera naturaleza y nos va a reflejar eso. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, en el 25 volvemos a leer. Y entonces él dice, más el que mira atentamente a la perfecta ley, esto, la verdad, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando verdaderamente yo he aceptado lo que he visto aquí, lo que me ha mostrado esta verdad, y yo busco con la ayuda del Espíritu Santo cambiar mi rumbo, cambiar mi actitud, entonces dice, bienaventurado soy, o sea, bendecida soy, y el Señor me va a ayudar y me va a ir bien las cosas. Eso es lo que nos está diciendo aquí, pero el que decide, no, va, el Señor le muestra. Y entonces dicen, esto no es para mí, esto es para fulano, esto es para fulana. La palabra no es para mí, la palabra para quién es. La palabra es para quien lo está leyendo. Es para el que lee. Si yo estoy leyendo y el Señor me está dando una palabra, esa palabra es para mí. Es para mí, no es para otra persona. A mí me está confrontando el Señor y a mí me está tratando el Señor. Entonces, cuando de verdad hemos aceptado a Cristo, de verdad lo amamos, entonces
vamos a detenernos aquí, vamos a examinarnos y vamos a ver nuestra vida. Y de verdad vamos a pedir al Señor que nos ayude y que que ponga en nosotros el arrepentimiento que necesitamos y que hagamos un cambio, un vuelco. Que volvamos al camino correcto, que vayamos por esa senda de justicia en el cual el Señor nos ha puesto. El Salmo 119, 130 dice: la explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. Eso está en la versión Dios habla hoy. La palabra de Dios no es complicada. Muchas veces nosotros complicamos la palabra de Dios porque queremos ajustarlo a nuestro pensamiento y queremos ajustarlo a lo que nosotros queremos. Pero la palabra de Dios es sencilla, no es complicada. Y el Señor hace entender hasta el más simple. No necesitamos mucho estudio para comprender la palabra de Dios. A veces los que no tienen estudio son los que más tienen el corazón abierto para recibir la palabra de Dios, y el Señor les revela verdades muy grandes a sus corazones que aquellos que tienen muchos estudios. La palabra de Dios está para el idioma de todos aquellos que quieran escuchar y quieran comprender. Y es verdad, es sencilla e ilumina a todos aquellos que quieren. Dice, si alguno es religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sabemos que la religión como tal no existe, ¿verdad? Nuestra vida es conocer al Padre, conocer al Hijo que Él ha enviado y ha hecho esa obra tan grande en esa cruz del Calvario. Esa es la vida eterna y es lo que nos dice Juan 17:3, ¿verdad? Pero en otra versión dice: el que se cree santo. Y a veces entramos en ese error de querer mostrarnos santos, y nadie es santo. El único santo es ¿quién? Cristo, es el Señor. Pero Él nos va santificando. Pero la verdadera religión, aquí dice, es que visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro corazón haya misericordia, haya compasión, y que nosotros podamos ver la necesidad de la otra persona. Que nosotros seamos capaces para vivir para la otra persona y no solamente para nosotros mismos. Está hablando de nuestra actitud, está hablando de nuestra verdadera entrega al Señor. Y se tiene que ver eso. ¿Hay amor en nosotros? ¿Hay misericordia? ¿Hay compasión? ¿Hay paciencia? Eso es lo que nosotros necesitamos mostrar y dar. No solamente mostrar, sino necesitamos dar a todos aquellos que están cerca de nosotros. De eso está hablando. Está hablando de mi entrega. De que realmente yo doy mi vida. Pongo mi vida en las manos de Dios para que Él me use para los demás. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros somos, ¿qué cosa? Una carta abierta. Y eso es lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice Pablo: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente.
no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. 3, 2 y 3. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ellos eran una carta abierta porque podían verse los frutos, podía verse la obra del Espíritu Santo en sus vidas, esa obra de transformación, esa obra que el Espíritu Santo viene a traer en nuestra vida. Y ellos podían verse el testimonio poderoso de que ese evangelio que Pablo y sus compañeros fueron a predicarle, ¿qué hizo? Trajo un cambio a sus vidas. Y eso es lo que se tiene que ver en nosotros. Porque nosotros podemos predicar, pero si eso no se ve en nuestra vida, si realmente no pueden ver a Cristo en nosotros, no pueden ver los cambios en nuestra vida, entonces tenemos que detenernos y callarnos, cerrar la boca. Somos cartas abiertas. Muchas veces la gente no escucha lo que decimos, la gente mira. La gente observa. Y lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy predicando, ¿va acorde con mi vida? ¿Va acorde con mi testimonio? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, el mundo no lee la Biblia, pero el mundo me lee a mí y nos lee a cada uno de nosotros. Ese es el evangelio más grande que nosotros podemos llevar a las personas. Esa obra poderosa que Cristo hizo en esa cruz del Calvario, pero se puede ver a través de nuestra vida, en lo que el Señor ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. El ser hacedor de la palabra es ser una carta abierta para todos aquellos que nos están observando. No es solamente hablar, es vivir y es enseñar la palabra de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. De nuestro testimonio. Primera de Corintios 13, ¿qué dice? Puedo hacer todas las obras, dar de comer a los pobres, hacer esto, pero no sirve de nada si no tengo amor. Eso es lo que se tiene que reflejar en nuestra vida. El amor de Dios para esta humanidad que tanto lo necesita. Pero el amor de Dios en todo aquello que yo vivo, en todo aquello que yo hago, en todo aquello que yo hablo. Eso es ser un hacedor de la palabra de Dios. Y a eso es lo que Pablo nos está llamando y el Señor nos está llamando a esto. ¿Vivimos de verdad la palabra de Dios? ¿Vivimos de verdad? Esa es la pregunta. Y nos quedamos con esto y llevamos nuestra vida a esto. Llevemos delante del Señor nuestra vida. Realmente somos testimonios para los que nos están observando, para nuestra propia familia. Podemos decir que ellos pueden ver a Cristo. ¿Pueden ver los cambios que el Espíritu Santo hace en nuestra vida? Es ir al Señor y que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude de verdad. Pero necesitamos vivir y mostrar la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.